Internet y sus variopintas facetas, lugares, épocas. A veces hay que ponerse a contemplar un poco cómo pasa el tiempo y ciertas circunstancias. Digamos que se resumiría a la pregunta: ¿es bueno ponernos a buscar cosas? Y si buscamos cosas, en fondo, ¿qué cosas estamos buscando y qué cosas iremos a encontrar? En esta ocasión, la historia trata de un joven que tenía por gusto, allá por los años 2000, estar vagando por internet. Y cuando me refiero a vagando por internet, es al estilo de aquella época. El internet ha tenido sus altas y sus bajas, sus modulaciones, y la época de ahora claramente no tiene que ver nada con la década de los 2000. Toda esa época, más allegada a los 90 que a la actualidad, tenía sus pros y contras. Tenía páginas que ya no existen, tenía cosas que ya no se hacen, y a su vez también tenía restricciones que ahora no tiene, e incluso, por qué no decirlo, hasta la forma de buscar tenía otra complejidad que no la tiene ahora. Los buscadores en general no tenían las herramientas actuales. Conseguir imágenes de una calidad apropiada, videos, archivos, era otro nivel de complejidad, no digamos imposible. Internet simplemente ha ido madurando y creciendo al pasar de las décadas, digámoslo así. Y en los 2000 era una época media de maduración a lo que tenemos ahora, de lo que ha avanzado, como dije, al transcurrir las épocas y décadas. Por aquel andar, por los 2000, era un poco más complejo tener una conversación fidedigna a base de audio, video o fotogramas de alta calidad. Digamos que precedía tener un poco más de esfuerzo y conseguir un poco de más de equipo. En la actualidad es simple. En la actualidad podemos formar un chat o una videollamada incluso desde nuestro teléfono celular. En aquella época los celulares no estaban tan avanzados, ni tampoco las computadoras. Así que siempre era muy entretenido para algunos ponerse a investigar en el precario Internet y lo que nos ofrecía, en lugares no tan convencionales. Incluso descargar cosas de lugares y links extraños, por así decirlo. Y no es que haya cambiado el modus operandi de muchas personas, solo que, como dije, otros gustos, otras épocas, otras inquietudes, otras curiosidades. Este joven simplemente gozaba de llegar del colegio y ponerse a explorar largo y tendido lo que podía ofrecerle el buscador de Yahoo o algún que otro buscador que encontrara de la época. Se entretenía mucho entrando a páginas prácticamente casi al azar, algunos foros que lo conducían a ciertos archivos, y siempre era muy entretenido. Digamos que era como su modo de salir, simplemente navegar por curiosidad, como de esos días cuando no hay nada en específico que hacer o trabajar, y se ve tan pequeño todo lo que hay en internet, y uno tiene que empezar a escarbar y escarbar y escarbar. Este joven gozaba en particular de una cosa, y era entrar a ciertos foros, porque en los foros siempre se podía topar con conversaciones extrañas, diálogos curiosos,
links a imágenes o archivos que él deseara poder descargar y muchas cosas más un poco morbosas que la gente suele hacer. ¿Por qué no? También compartir, también a veces dialogar con otros. Aunque difícilmente en un foro se va a saber con quién se habla y qué se hace. Muchos entran como anónimos y él no era la diferencia. Aquí es donde empieza la parte un poco interesante. En una ocasión, simplemente este joven decidió entrar a una conversación donde se transmitían y compartían archivos random. Simplemente era algo de curiosidad. La mecánica era simple, digámoslo así. Ponías algún tipo de archivo que quisieras compartir. Una imagen, por ejemplo, un video, una melodía. A cambio de eso, en esta página, en este foro, te compartían retribuyéndote otro archivo al azar. Digamos que era como una tómbola a ciegas. Tú das algo y te entregan algo sin saber qué puede hacer. Bien puedes tú compartir una fotografía de un perrito y bien te podrían compartir de regreso algo más procaz u ofensivo. No había límites, es un foro a ciegas como dije antes. Entonces, este joven simplemente conoció este lugar y se hizo un poquito adicto a estar recibiendo archivos aleatorios con el fin de ver qué encontraba. Cada día, regresando del colegio, daba unos 10 archivos de su computadora a cambio de que le retribuyeran otros 10 archivos y era entretenerse viendo a ver qué le mandaban. A veces eran cosas interesantes, a veces no tanto. En una ocasión le compartieron un link y él le dio mucha curiosidad de entrar. Claro que tenía bastante inquietud. Digamos, ya que tanto más sería. Ya había compartido archivos desde su PC. Seguramente, ¿quién no hubiera rastreado su IP? Y dijo, ¿qué importa? Me arriesgaré esta vez. Entró, abrió el link y suscitó una cosa que se le quedaría para siempre en su memoria. Se abrió una especie de video de una calidad, digamos, baja. Su resolución no era muy alta, era adecuado a lo que uno pudiera esperar en los años 2000. Sin embargo, podía notarse bien lo que se presentaba allí. Al parecer, y por raro que fuera, era una especie de cámara que grababa, cámara que grababa fijamente al fondo y la transmisión estaba en vivo, completamente en vivo. Pero en aquella habitación, en aquel cuarto, en tonalidades rojizas no había nada. Digamos que era un pequeño lugar de unos 3 por 3 metros, con una silla en medio, donde una cámara apuntaba donde al fondo había una puerta y se veía desgarbado, viejo, acabado el lugar. Aún así, seguía viéndose como si fuera una transmisión en vivo aquel video, de aquel link que el joven abrió. Sin embargo, empezaba a aburrirse de decir, pues, ¿qué estoy viendo? Pensé que iba a ser algo interesante. Y ya casi a punto de cerrar aquella página, se puso rápidamente un letrero en negro con letras blancas. Espera un poco, la diversión está por comenzar. Y se puso un contador automático que daba aproximadamente 5 minutos en conteo regresivo. Suficiente tiempo para que aquel chico saliera por un bocadillo, bebiera algún líquido y regresara. La verdad, era tan morboso que decidió esperar. Y así fue, el contador llegó a 00
Y justo en ese momento, otra vez se puso el cuarto, con luces más rojas, y ya daba pie a un morbo más alto. De fondo, simplemente había un ruido seco de estática. Nada especial. Como un televisor en un canal donde no hay señal. Luego, la puerta comenzó a abrirse lentamente. En ese momento fue entrando, digámoslo así, una persona. Pero venía disfrazada. Digamos que tenía el cuerpo entero cubierto por una fursuit, un traje con connotación animal, con el cual todo el cuerpo estaba completamente resguardado y cubierto en anonimato, de cuerpo entero, cara, manos, pies, todo completamente oculto. Muy simpático el personaje, simpático y a lo que se veía colorido, de lo que se podía expresar en la baja resolución y las tonalidades rojas, pero simpático y colorido, de mirada tierna. Muy agradable, pero muy inquietante. Contrastaba a perfección con la atmósfera del lugar. Algo módicamente o mediáticamente tierno, y el fondo tan lúgubre. Se acercó lentamente y comenzó a saludar. Empezó a fingir que hacía un baile o una danza amena. Y lo repetiré, principios de los años 2000. Digamos que culturas, tendencias, formas de pensar un poco diferentes a las que se ven ahora. Así que aquel personaje, disfrazado completamente de animal, se acercó más a la cámara y volvió a saludar directamente, pero no se le veía expresión alguna. El traje ocultaba completamente su faz y su identidad. De algún modo le pareció entretenido al joven, pero a la vez perturbador. Era como si algo lo impulsara a quedarse a pesar de que sabía que no era bueno. Quizás era un instinto natural de no todo lo que uno ve debe ser visto. Y una cosa es clara. A veces uno no busca las cosas. Pero también otra cosa es muy seguro. Para que una cosa llegue, para que una cosa se haga realidad, tienes que no buscarla. Es una regla de oro. Porque siempre ha de llegar todo aquello que jamás buscaste. Aquel personaje, simpático y colorido, se sentó y empezó a gestualizar movimientos de mano, tal como si estuviera hablando. Pero era una cámara sin audio. Era más prestar a la imaginación. El chico estaba atento a la pantalla de su ordenador, mirando lo que sucedía. Era la primera vez que le habían compartido un archivo tan raro. Bueno, no archivo, un link, ya que siempre eran fotos, imágenes cortas tipo GIF, pero en este caso era un link. La primera vez que simplemente en aquel foro le compartían de retribución algo tan raro. Y, para colmo, pareciera ser que estaba en vivo. Aunque difícil de asegurarlo. Simplemente, como dijimos, un link, quizás a una cámara de algún lugar del mundo, en vivo. Difícil saber el origen y el lugar de aquella transmisión, grabación o lo que hubiera sido. Justo en ese momento, aquel personaje empieza a hacer otras cosas, las cuales, ya casi aburrido el joven, a punto de salirse del lugar, vuelve a prender la chispa de su inquietud y ahí es donde empieza lo perturbador de esta historia, lo incómodo y lo inquietante. Se saca, se saca un guante, que era una especie de mano de peluche, y justamente lo que hay abajo es algo asqueroso. Es una mano deforme, quizás nada más, con 3 dedos, tipo garra, no muy humana. El joven empieza a sentir una especie de escalofrío,
Se le erizan los vellos del cuerpo, pero sigue viéndolo porque es morboso. El contraste, la ternura del personaje, el fondo, la mano, los movimientos erráticos que hacía. Se saca la otra mano, guante de peluche, y la otra mano es todavía más asquerosa que la primera. Simplemente es algo parecido a una pinza con 2 dedos nada más, con garras largas, gruesos esos 2 dedos. Perturbador, sin duda perturbador. Y así continúa con aquella danza, y se levanta ese personaje y hace señas a la cámara como un ven, acércate. Cosa que el joven, por supuesto, hizo para ver más a fondo lo que estaba pasando. Para esto y para este momento parecía que aquel personaje disfrazado le hablaba directamente a él, o a quien quiera que lo estuviera viendo. ¿Será acaso que el link sí estaba pensado nada más para ese joven? ¿O sería una transmisión para muchas personas? ¿O un archivo que ya muchos habían visto? No se sabe. Aquel joven sentía una especie de escalofrío, ya no soportaba mucho. Y a punto de salirse, aquel sujeto empezó a quitarse aquella cabeza, máscara, tipo furry. Y no sabe el joven por qué no se salió. No sabe qué lo impulsó a verlo. No sabe por qué tanto morbo, pero lo que vio fue algo tan asqueroso, tan nauseabundo, tan repugnante, que se puede decir que no sabemos si era un humano o qué clase de humano era, con terribles malformaciones. Asqueroso en todo aspecto de la palabra. Donde había nariz no había una nariz. Los dientes eran completamente deformes, picudos, chuecos y afilados. La boca, las mejillas completamente huesudas. ¿Por qué no decir de aquellas cuencas vacías donde deberían estar los ojos mal formados? Donde se veía un oscuro espacio negro y no tenía cabello ese ente. Completamente ausente de cabello y solamente unos cuantos pelos salidos, brotes por aquí y por allá. Difícil describirlo. Una persona que había sufrido quemaduras, una persona que había nacido malformada. Simplemente algo que se veía fuera de una connotación humana. Es como si aquello hubiera sido simplemente algo que no pertenecía a este mundo, y se veía claramente la mala intención cuando empezó a hablarle al joven. Y en ese momento se acercó. Él le hizo ademanes de que entrara. El joven empezó a sentir frío y como que alguien lo espiaba. Incómodo, y rápidamente cerró el link que no se quería cerrar. Quería cerrar la página. No podía. No le quedó más opción que desconectar la PC de la luz y esperar que cuando la conectara se hubiera reiniciado por completo. No hubiera hecho mayor estrago, aunque tardó para hacerlo. Varios días, porque aún se levantaba tragando saliva, porque aún se levantaba con miedo, porque aún se sentía que lo espiaban en la calle y en el colegio, y se le quitó esa idea de estar buscando cosas, archivos y compartiendo en foros. Cuando por fin pudo reintegrarse y ver qué había en la computadora, vio con alivio que todo estaba normal, se reinició completo. Cuando salió aquella pequeña frase de si quería rescatar las últimas páginas que había visto, él simplemente puso que no, para nada, y tratar de borrar todo aquello que se había quedado en la memoria. Después de aquella ocasión, aquel joven desarrolló cierta inquietud y a la vez miedo con trauma de no ver nada que no deba ver, así de simple, nada que su instinto no le pida. Porque a veces es mejor no ver. A veces es mejor ignorar un poco las cosas. Y de ahí simplemente podremos decir, ¿qué se esconde? ¿Qué hay detrás de eso que a veces vemos pero no vemos? ¿En realidad estamos viendo lo que es? ¿O en realidad es un mundo lleno de cosas muy extrañas? ¿Eso lo dejaremos
ya a la mentalidad de cada persona. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado y les haya gustado esta historia. Gracias de nuevo por habernos acompañado y que tengan todos muy buenas noches. En verdad, como siempre, muchas gracias.